Buenos días. En nombre de la Universidad de Concepción y PKF Chile, les quiero dar la mejor bienvenida a este interesante webinar, el cual nace en un contexto de una sociedad de la información en la que la disponibilidad y transferencia de datos es cada vez más expedita, lo cual trae muchos beneficios para las personas y los mercados, pero eso también trae aparejado ciertas preocupaciones, específicamente aquellas vinculadas con nuestra disponibilidad o nuestra protección de nuestros datos personales. Es por eso que este webinar tiene por objeto mostrar cómo la ciberseguridad como herramienta o disciplina ha influido en cómo se gestionan y se protegen nuestros datos personales. Y para eso, nuestro expositor, quien va a ser el llamado a cumplir dicho objetivo, es Carlos Caballero, un ingeniero informático con más de 15 años de experiencia en gestión de ciberriesgos. Él, dentro de su expertise, está la ciberseguridad, las auditorías informáticas, la seguridad de la información, entre otras. Y desarrolló la mayor parte de su carrera en el sector bancario y del retail. Solo quiero recordarles que hay una sección de preguntas y respuestas en la cual pueden acceder y mandar sus consultas, la cual resolveremos al final de esta sesión. Y también quiero agradecer su comprensión por la suspensión del evento la semana pasada. Entonces, sin más trámite, damos inicio a la presentación de Carlos, así que los dejo con él. Buenos días a todos, damos por comienzo este webinar, ¿cierto? Que como bien decía Sebastián, corresponde a lo que es ciberseguridad y el impacto que puede llegar a tener, ¿cierto? O que debería tener en la protección de datos personales. Acá muestro los contenidos, ¿cierto? Que vamos a ir viendo a medida que avanzamos este webinar. Primero vamos a partir con una introducción breve, ¿cierto? Respecto a lo que es ciberseguridad hoy en día, la exposición que hoy día existe debido al desarrollo y dependencia cada vez más grande que nosotros tenemos sobre la tecnología. Y de la misma forma, cómo empiezan a surgir nuevas amenazas o vulnerabilidades y cuáles son los riesgos que nosotros tenemos. Por otro lado, ¿cierto? Avanzaremos con lo que son los aspectos fundamentales. Tenemos que pasar por lo que es seguridad de la información para entender bien lo que es ciberseguridad, cuáles son sus pilares fundamentales, por qué es necesario. ¿Por qué es necesario ciberseguridad? Como comentaba, amenazas, riesgos, exposición, tecnología. Y mencionar de una forma breve cuáles son los marcos de referencia principales que hoy día son utilizados en base a este concepto. Una vez ya teniendo ese conocimiento, ese concepto, ya entendiendo más o menos hacia dónde apunta y por qué es necesario, vamos a explicar cuáles son las nuevas exigencias que hoy día, acá en Chile, ¿cierto?, presenta el proyecto de ley asociado a la 19628, que es de protección de datos personales. Hay una serie de exigencias nuevas que tratan de complementar las falencias actuales que hoy día tiene la ley y cuáles son necesarias, ya que en un mercado en el cual hoy día cada vez está siendo más regulado respecto a ese aspecto, es necesario empezar a abordar. Y finalmente haremos una especie de conclusión, ¿cierto?, a modo de entendimiento de cómo la ciberseguridad a través de mejores prácticas y nuevos estándares, ¿cierto?, puede ser aplicada para llevar a cabo, ¿cierto?, las exigencias de esta nueva legislación. Así que damos por comienzo. Bueno, todos sabemos, ¿cierto?, en la actualidad hay organizaciones que estamos todos expuestos a muchas amenazas en materia de tecnología. Hay mucha dependencia. Cada vez que avanzamos o crecemos como empresa, ¿cierto?, nos hacemos más dependientes a la información digital. ¿Ya? Ahora, como bien mencioné en un principio, de esta misma forma empiezan a aparecer nuevas amenazas asociadas a los que pueden comprometer nuestra continuidad operativa, la imagen ante clientes, ¿cierto?, nuestra reputación. ¿Por qué? Porque esta dependencia tecnológica que sustenta nuestras operaciones, ¿cierto?, hace que se generen nuevas formas de ataque, ¿ya? Sin ir más allá, hoy en día, dada la contingencia nacional, el teletrabajo es la forma de trabajo que hoy día existe. Antes, si bien siempre ha existido, nunca se utilizó de la forma que se está usando ahora. Por ende, al haber esta nueva forma o foco de trabajo, ¿cierto?, es necesario tomar nuevas medidas de seguridad porque empiezan a salir nuevas amenazas. Hoy en día el cibercrimen avanza de una forma muy, muy alarmante. En las cifras en Chile, Chile sufrió más de 1.5 billones de intentos de ciberataques el año pasado. La fuente, Fortinet Threat Intelligence Insider Latin America.
cada uno de estos ataques evoluciona y se va adaptando a la forma en que el mercado tecnológico va avanzando. Hay nuevas herramientas para generar vulnerabilidades, hay todo un mercado asociado a esto. Por lo mismo se empiezan a existir cursos de capacitación, parches de seguridad, ¿cierto? Salen nuevos expertos. Dentro de algunos casos, ¿cierto?, que podemos mencionar de forma genérica, sin ir con mucho detalle, y que fueron de conocimiento público. Por ejemplo, tenemos la filtración de número de tarjeta de crédito y débito, ¿cierto? Fue un tema del mismo modo, la clonación masiva de tarjeta de crédito. El ataque del virus WannaCry, que bancos en particular pasaron muy mal por eso, donde su información fue prácticamente raptada. Y bueno, modificación de página web, que es todo lo que está asociado a phishing, o a tratar de capturar información como son credenciales o cualquier tipo de dato que pueda servir de suplantación. Ahora, como decía, amenazas, riesgos. ¿Qué hoy día nos puede atacar ya que vivimos en este ciberentorno, este ambiente tecnológico? Cibercriminales que buscan, digamos, un beneficio económico. El hacker, que básicamente puede hacerse conocido o busca algún motivo personal. Los mismos empleados, si no tenemos medidas internas de seguridad adecuadas, ¿cierto? Si bien podemos ser producto de un fraude interno, también producto de accidentes o de mal uso de herramientas, también podemos ser, sin querer, atacados internamente. Ahora, ¿qué buscan estas personas? Robar información, intrusión, hacer daño o simplemente conocimiento. Por ende, los riesgos que deberíamos mitigar: fuga de información confidencial, obviamente el fraude financiero, el daño reputacional, que no es menor. Hoy día cada una de estas amenazas, si se llegara a cumplir, si se llegara a concretar uno de estos riesgos, ¿cierto?, o materializar, generaría un daño reputacional quizás que podría comprometer mucho más que una especie de fraude financiero. Y claramente la interrupción de la continuidad operacional. Si alguien entra a un nivel tal que puede afectar los servidores o las estaciones de trabajo, ¿cierto?, podría generar un problema interno no menor. Acá muestro básicamente los riesgos para los cuales hoy día están expuestos, más conocidos. Tenemos por un lado el phishing, que son esos típicos correos que llegan a la casilla, ¿cierto?, donde tratan de suplantar, ¿no es cierto?, con banco, alguna tienda comercial, para obtener credenciales, para que uno dé información, ¿cierto? También tenemos el ransomware, que fue el ejemplo típico del WannaCry, que básicamente es un virus, ¿cierto?, que se instala en tu computador y te captura, ¿cierto?, los datos de él y los encripta y te pide una recompensa para después soltar, digamos, de alguna forma esa información, para liberarla, sin asegurarte que lo van a hacer una vez después del pago. Bueno, todos los tipos de malware. Tenemos los ataques de denegación de servicio, que si bien no es generar intrusión o meterse dentro de los sistemas, la idea es botar el servicio, básicamente asociado a lo que es el daño reputacional. Hoy día todo lo que es adware, todo lo que es publicidad en redes sociales, cuando navegamos por internet, cada una de esas ventanitas que van saliendo va asociado a eso. Y el spyware, que también es un archivo, un código malicioso que entra en tu computador y que solamente empieza a mirar hasta que encuentra algo que necesita o que requiere para poder lograr un objetivo. Eso en términos generales. Ese es el contexto hoy día. Mucha tecnología, hay mucha dependencia y muchos no sabemos qué amenazas hoy día existen, a qué estamos expuestos y cuáles son nuestros riesgos, qué es lo que deberíamos empezar a abordar. Entrando lo que son los aspectos, ¿cierto?, fundamentales de ciberseguridad, tenemos que hablar de lo que es seguridad de la información. Claro. En términos simples, es la preservación, protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, para prevenir, ¿cierto?, estas amenazas y lograr lo que es minimizar el daño de la mejor forma. Estos tres pilares de los cuales he hablado se refieren a lo siguiente. Integridad, ¿cierto?, es proteger la información de modificaciones no autorizadas, es decir, que el dato debe conservarse de la manera que es, no adulterable por nadie que no esté autorizado. La disponibilidad es que este dato siempre tiene que estar ahí al momento de que yo necesite serlo consultado, tanto por personas, procesos, sistemas, aplicaciones. Y la confidencialidad básicamente habla de que
esta información o este dato solo debe ser visto por las personas que están autorizadas a verlo, no puede ser público, a menos que sí tenga la característica de ser público. Y para esto podemos tener distintas clasificaciones de información, privada, interna, top secret, si lo amerita. Bueno, entendiendo un poco lo que es seguridad de información, abarca desde lo que es un documento físico, una hoja, un informe, lo que tengo yo, mis archivadores, lo que tengo yo sobre mi escritorio, entramos ya a lo que son los activos digitales o la información digital, que es la que hoy día mantenemos en nuestros celulares, en nuestros computadores, en discos duros, en un pendrive, en la nube hoy en día. Entonces, debido a este crecimiento, ¿cierto? O al tema de que cada vez ocupamos menos el papel, sino que utilizamos más la información digital, nace este concepto de ciberseguridad. Si bien la seguridad de la información aborda o nos indica que debemos proteger toda nuestra información o activos de información, la ciberseguridad toma el artículo o el capítulo asociado a lo que son los activos digitales. ¿Por qué? Hoy día cuando empezamos a crecer como empresas hay crecimiento de datos, el negocio crece, existe una expansión tecnológica, necesitamos más sistemas, más servidores, más bases de datos, no tenemos información, hoy día nos dan la opción de servidores virtuales, hoy día nos dan la opción de la nube, abarata costos, es más simple y apunto a lo que es la transformación digital hoy en día, que es otro tema. ¿Qué pasa? Al crecer y meternos en este mundo, estamos diciéndole a los atacantes, ojo que ahora yo estoy ocupando todas estas herramientas y todos estos sistemas, o este ambiente, digamos, o nuevo entorno, ciberentorno, y estoy generando una motivación para esos atacantes. ¿Por qué? Porque me estoy exponiendo, ¿cierto?, a un ambiente que quizás yo no manejo bien o que estoy dejando en manos de mi proveedor. Eso es lo que es la seguridad, es tomar todos esos mecanismos para poder protegernos, ¿cierto?, de este ciberentorno que ya, al cual estamos tan expuestos. ISACA ya define la ciberseguridad como una capa de protección para los archivos de información. A partir de ello se trabaja para evitar todo tipo de amenazas, las cuales ponen en riesgo la información que es procesada, transportada y almacenada en cualquier dispositivo. Es importante decir que la ciberseguridad, ¿cierto?, no está solo asociada a protegerse de ataques externos, sino también a imprevistos que pueden ocurrir en forma interna, pueden ser como accidentales o también malintencionados. Por eso, no es solo comprar un firewall o pagar un proveedor tecnológico para que me dé la mejor solución, que me llene de informes de eventos, que me diga, no, todo va bien, IDS, IPS, hacemos correlación de eventos, mira, te tenemos recordado. Eso, si bien es como una de las tantas capas o aristas, ¿cierto?, de lo que es ciberseguridad, no se obtiene nada si no tenemos un gobierno corporativo de seguridad. Es decir, que existan estrategias o lineamientos del negocio con definiciones políticas, ¿cierto?, que nos digan en dónde estamos encuadrados y hacia dónde queremos apuntar. Y dentro de eso es muy importante lo que es la culturización de la gente. Hoy en día, un ransomware como el WannaCry, que provocó mucho daño, no tiene ningún efecto si alguien no le hace doble clic al link que le llegó a su correo. Es decir, si nuestra gente, si nosotros nos capacitamos, si nosotros nos informamos y sabemos a qué estamos expuestos, ese tipo de ataques no deberían pasar. Independiente que yo no tengo los últimos parches de seguridad del sistema operativo, el tema de la falta de conocimiento, cultura respecto a este tipo de temas es muy importante a la interna. Bueno, siguiendo con ciberseguridad, hoy en día existen mucha información, hay muchos estándares, muchos lineamientos. Sin embargo, los que voy a hablar ahora de los marcos de referencia que más se utilizan, que son el NIST y el CIS. Por un lado tenemos el Cybersecurity Framework del NIST, ¿cierto? Que el NIST es un Instituto Nacional de Normas y Tecnología, que es una agencia del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, que tiene como dentro de una de sus misiones promover la innovación mediante los avances de metodología, normas y tecnología. Bueno, este instituto, ¿cierto?, desarrolló un marco de ciberseguridad para reducir los riesgos cibernéticos, proteger las redes, datos, información. Como de un lenguaje común, entendible, dentro de lo que se puede,
básicamente recoleccionando mejores prácticas de ciberseguridad. Tampoco inventó la rueda, sino que armó un marco de referencia con ciertas funciones, categorizándolas, dándole niveles de riesgo, ¿cierto? Y una forma de cómo esto puede ser implementado en la empresa. Este es una figura que resume básicamente lo que vendría a ser este framework, la cual consta de 5 funciones que tenemos: identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Voy a explicarla brevemente para que se entienda básicamente. Bueno, identificar, la función identificar básicamente habla de lo que es el entendimiento de la organización, para que una vez que nos conocemos, sabemos cuáles son nuestros riesgos, ¿cierto? Qué sistemas están expuestos, cuáles son los activos que deberíamos resguardar y hasta qué punto nosotros podemos hacerlo. Dentro de esto se generan distintas categorías. Por ejemplo, para identificar, que es el entendimiento de la organización, tenemos la gestión de activos, que es levantamiento de activos de información. ¿Qué información tengo? ¿Cómo yo la puedo clasificar? ¿Qué niveles de seguridad debería tener? El entorno del negocio, ¿cierto? Todo lo que es gobierno, políticas, normas, definiciones estratégicas. Análisis y levantamiento de riesgo y estrategias de gestión para los mismos. Tenemos lo que es la función proteger, que al final, una vez que tenemos este entendimiento, llegamos al diseño de controles para limitar el impacto de riesgos o eventos que puedan ser contraproducentes. Y aquí empezamos a definir cosas como, entramos a las categorías de control de acceso, ¿cierto? ¿Quién entra a mi sistema? Usuario password, ¿qué tipo de credenciales vamos a usar? Si vamos a hacer doble autentificación. La formación y concienciación, que es lo que decía, tenemos que generar cultura, políticas, normas, procedimientos, sí. Cursos también, capacitación. Hay distintas formas de empezar a armar esta conciencia. No todos tenemos la misma cultura ni tenemos por qué tenerla, pero sí es responsabilidad de la empresa. Si quiere lograr estos objetivos, empezar a formarla. La seguridad de los datos, la tecnología que estoy usando yo hoy en día, todo lo que es nuestro ciclo de desarrollo y mantención del sistema. Tenemos lo que es la detección o la función detectar, que es ya cuando implementamos actividades para identificar algún evento de ciberseguridad, ¿cierto?, que pudiera ocurrir. Y aquí tenemos todo lo que es el monitoreo, las categorías de anomalía de eventos, monitoreo, correladores de eventos, podemos tener el firewall conectado con un IDS, todos los procesos para detectar las posibles amenazas que hoy día voy teniendo. La función responder, que es cómo yo, ¿cierto?, reacciono, cómo tomo medidas para identificar un evento. Acá tenemos las categorías de plan de respuesta, de comunicaciones o mitigación. Y lo que es la función recuperar, que es tener planes para tener resiliencia y recuperar de forma oportuna los servicios. Que aquí hablamos de nuestro plan de continuo de negocio, nuestra estrategia de recuperación, que debe estar alineado con nuestro DRP, que es el plan de recuperación ante desastres tecnológicos, para posteriormente realizar un análisis de lo ocurrido y una mejora continua constante. Este es el framework, en términos simples, consta de 5 funciones, las cuales después tienen distintas categorías, y estas categorías tienen distintos, de alguna forma, actividades de control, que son una serie de lineamientos, ¿cierto?, o actividades que debe hacer cada empresa para poder sentirse seguro respecto a este aspecto. Y como decía en un principio, es una recopilación de normativa. Aquí tenemos la COVID, ISO, NIST, etc. Y de la misma forma tiene niveles de implementación, es decir, que va desde una práctica, ¿cierto?, que puede tener la compañía, la gestión de riesgos de ciberseguridad, y le da una especie de grado de madurez para ir viendo en qué nivel estamos en cada una de estas actividades de control, que está sobre unas categorías que corresponden a una función. Eso básicamente. Por otro lado, tenemos el CIS, que son los controles, perdón, por otro lado tenemos los controles críticos de seguridad del CIS, ¿ya? Que no es más que un conjunto de 20 controles prioritarios que fueron elaborados por el Center for Internet Security, que es una organización sin fines de lucro, ¿cierto?, que tiene muchos actores claves asociados a lo que es ciberseguridad, y tiene temas de gobierno, de empresas tecnológicas, seguridad, está compuesto por auditores, equipos de especialistas de respuesta a incidentes, etc. Luego, básicamente, el marco de referencia o lo que nos indica el CIS es, hoy día nosotros tenemos 20 controles, que son los importantes y los que una organización debería tener y empezar a adoptar para mejorar su nivel en lo que respecta a ciberseguridad.
Estos son los 20 controles, ¿ya? Que abordan varios temas, y como te mencionaba, la idea es que abordando estos 20 controles, los cuales deberían poder ser implementados por cualquier organización, ¿cierto? Deberíamos mitigar los ataques más comunes y dañinos que hoy en día ocurren, ¿ya? Es como la base de seguridad que deberíamos tener, ¿cierto? Para empezar a sentirnos seguros. No lo voy a mencionar todo, pero por ejemplo tenemos todo lo que es el inventario de dispositivos autorizados, ¿cierto? Que es qué computadores se van a conectar a nuestra red, qué servidores tenemos dentro de nuestro DMZ, qué puntos de acceso inalámbricos pueden existir. Lo mismo con el inventario de software, que es el punto 2, o el segundo control, que básicamente qué software yo tengo permitido instalar. ¿Puede alguien instalar software o no en los computadores? ¿Qué restricciones tengo? Lo otro es el hardening de base de datos, sistema operativo, que son las configuraciones seguras. Yo tengo una plantilla estándar, ¿cierto? Para todo lo que es un nuevo equipamiento, ya sea tanto como un servidor, sistema operativo, base de datos, un firewall o herramientas de seguridad, etc. Esos son los 20 controles del NIST, que van desde inventario, van de lo que es la defensa perimetral, apuesta por lo que es el control y monitoreo, tanto de cuentas, ¿cierto?, que tenemos definidas como externas, la protección de datos, la gestión de respuesta a incidentes, ejercicios de pentest, todo lo que es el ethical hacking, ¿cierto?, que se recomienda que deberíamos hacer por lo menos uno interno y uno externo una vez al año para ver cuáles son las vulnerabilidades que hoy día tenemos, porque puede que nosotros en algún momento hicimos toda una inversión en seguridad, estamos seguros, pero con el tiempo uno cambia, se desarrollan nuevas aplicaciones, se instalan nuevos parches, se levantan o se dan de baja máquinas, etc. Lo mismo que en el ciclo de vida de las aplicaciones. Hoy día estamos utilizando herramientas de desarrollo ágil. Ya no, el ciclo de vida normal de desarrollo ya no existe. Hoy día tenemos metodologías como Kanban o Scrum, ¿cierto?, las cuales la hacen más dinámica y que por un tema de darle oportunidad al negocio, de reacción frente al mercado también, liberamos sistemas o cambios o piezas a producción, ¿cierto?, de una manera muy intensa, lo cual podríamos estar pasando a llevar ciertos temas de seguridad. También aborda ese tipo de cosas. Eso básicamente con lo que es ciberseguridad. Entendemos que hay un nuevo ambiente, la dependencia tecnológica cada vez más grande, por lo mismo necesitamos nuevas tecnologías, necesitamos nuevas herramientas, necesitamos capacitarnos para estar seguros, porque aparecen estos nuevos actores, ¿cierto?, estas amenazas, que más que nada lo que hacen es darnos cuenta de las vulnerabilidades que hoy día nosotros tenemos y antes no, y los riesgos a los cuales estamos expuestos, cuánto estamos dispuestos a perder. Y ahí viene la balanza, qué tanto yo estoy dispuesto a invertir en seguridad para minimizar el riesgo o mitigar el riesgo al cual yo estoy expuesto. Ahora vamos a entrar a hablar de lo que es básicamente la protección de datos, pero enfocado en el proyecto de ley que está saliendo hoy en día. Básicamente, hace ya un buen tiempo, pero sin mucho avance, ¿cierto?, salió un proyecto de ley que modifica la ley 1968 de protección de datos personales. ¿Por qué? Porque la actual ley tiene la siguiente falencia. Partamos por el uso de datos sin consentimiento del titular. Hoy en día los datos personales, el root, dirección, teléfono, el correo, se utiliza de una forma básicamente muy masiva, sin pedir la autorización de nadie. Por lo mismo, no hay definiciones de sanciones ni multas, ¿cierto?, que hagan que esto empiece a cambiar. No hay una autoridad definida, ¿cierto?, de control que vele por el cumplimiento de un uso correcto o el tratamiento correcto de estos datos. No hay una regulación del flujo de datos personales transfronterizos, ¿cierto?, de cómo hoy día yo los tengo protegidos o debería tenerlos y cómo están saliendo o están siendo ocupados afuera, bajo qué mecanismo de seguridad, y por lo mismo, porque hay una ausencia o falta de mecanismos procedimentales para el resguardo efectivo, o sea, cómo yo estoy definiendo que voy a resguardar esta información. Ahí está. Bueno,
Es por eso que nace este proyecto de ley, ¿sí? Que básicamente lo que busca es reforzar la protección de estos datos a través de la regulación, ¿cierto?, de su tratamiento, que vendría a ser la recolección, el almacenamiento, la transmisión, cómo es el procesamiento, a quién yo se los comunico, ¿cierto?, o cedo, y cómo los estoy utilizando. Cómo estableciendo las condiciones legítimas con el propósito de asegurar el respeto y protección de los derechos y libertades de quienes son titulares, o sea, del usuario final, nosotros. Esta nueva normativa debería entrar en vigencia durante este año, durante el segundo semestre, ¿ya? Y debería estar publicado en el diario oficial. Ahora, dentro de todo lo que ha pasado, se ve complicado que sea este año, pero para allá apunta. Y se está trabajando hoy en día en esto. Básicamente el objetivo es seguir los principios y las directrices del Reglamento Europeo de Protección de Datos, que es el GDPR. Cierto que este ya está en vigencia desde el año 2018. Ahora, con esta ley, ¿cierto?, se vienen nuevas exigencias que no son menores y las cuales deberíamos empezar a tomar atención, ¿cierto?, para ver cómo vamos a poder nosotros abordarlas. Porque van a requerir una inversión no menor en tecnología y en esfuerzo, que son horas hombres. Uno de las nuevas exigencias que trae este proyecto de ley, ¿cierto?, es que introduce los principios en materia de protección de datos, los cuales son los que se ven ahí y voy a ir explicando en forma breve cada uno. Por un lado tenemos lo que es la licitud, ¿cierto?, que es el tratamiento de los datos personales debe hacerse de acuerdo a lo que establece la ley, ¿ya? Es porque yo tengo tus datos por un motivo específico que es el que la ley me permite. Lo que es la finalidad vendría a ser los datos que yo recolecto, ¿cierto?, son con un fin específico y explícito y se debe tratar con esos fines. Ya no debo ocuparlos para otra cosa. Por ejemplo, si yo tengo tus datos porque soy un ente bancario que los procesa para darte tu estado de cuenta a fin de mes, no los puedo usar para un tema de enviarte marketing, enviarte información, ofrecer, a menos que tú me lo hayas permitido. La proporcionalidad, que trata de que el uso de los datos o el tratamiento debe limitarse solo a los fines necesarios, ¿ya? No se pueden utilizar para algo más y por otro lado deben conservarse por el periodo de tiempo que se estime. Yo no puedo tener un histórico o una base de datos, ¿cierto?, con información de años anteriores si yo no tengo un fin que lo justifique. La calidad, ¿cierto?, que los datos, como hablábamos de los principios de la información, deben ser exactos, completos y actualizados. Lo que es el principio de responsabilidad, corresponde a que quienes realicen este tratamiento de los datos personales son legalmente responsables del correcto uso de estos, que vamos a hablar más adelante que se asigna también un responsable de protección de datos, de tratamiento de datos. El principio de seguridad, ¿cierto?, que se deben asegurar o se deben garantizar estándares de seguridad adecuados para proteger estos datos, ¿cierto?, contra el tratamiento no autorizado, la pérdida de esto, la filtración, el daño o destrucción, o aplicando medidas o técnicas, ¿cierto?, que sean apropiadas. Y por último, el principio de transparencia, que se deben definir políticas para el tratamiento de datos que deben ser siempre accesibles, es decir, yo tengo que, de alguna forma, decirle a mi público cómo yo hoy día estoy resguardando tu información y qué medidas estoy utilizando para protegerla. Otra exigencia es el consentimiento previo, que es todo dato o todo uso o tratamiento requiere la manifestación expresa de voluntad del titular, la cual debe efectuarse de manera libre, inequívoca e informada para que resulte válida. Es decir, yo no puedo usar datos como hoy día se están usando sin la autorización. Si hoy día, por ejemplo, yo veo o me llega publicidad, una vez que salga esta ley, sobre un nuevo celular o un nuevo plan de cuenta, o me llegan ofertas o me llaman por teléfono y yo no di mi autorización para que mis datos se usen de esa forma, estaría incumpliendo. La empresa estaría incumpliendo con eso. Ahora, este tema no es menor porque hoy día se ocupa mucho los datos personales, sobre todo en el retail. Uno saca una tarjeta en cualquier tienda, ¿cierto?, de sus datos y después te llega publicidad, pero de todo, de la misma información que se capta de las páginas web, ¿cierto? Te llega mucho correo
eso ya no va a poder ser tan simple. Tampoco va a ser como que yo dé mi autorización dándole un sí, leí y estoy de acuerdo con la letra chica. No, como dice, tiene que efectuarse de manera libre, inequívoca. Yo no puedo suponer que la persona me dio su autorización, tiene que ser exacta. Ahora, ¿cuáles son los datos de carácter personal sobre los cuales yo debería, ¿cierto?, manifestar mi expresa voluntad? Bueno, tenemos los datos personales, el común y corriente, siento que habla de la persona que de alguna forma lo identifica. El root, el nombre, el correo, el teléfono, la dirección. Por otro lado tenemos los datos sensibles, que todo lo que es relativo a la salud, ¿cierto? Datos biométricos, los datos relativos al perfil biológico humano, por ejemplo, datos genéticos que indiquen una condición, ¿ya? Que solamente debe ser usado para fines médicos. El dato económico, respecto a obligaciones económicas, por ejemplo, acá tenemos DICOM, o las deudas del retail, en general, todo dato financiero, bancario. Y por otro lado tenemos los datos de trato especial, que habla de niños y adolescentes que son que habla básicamente de los menores de edad, y lo que es geolocalización. Ahora, ¿por qué categorizo de cierta forma los datos en estos 4 ámbitos? Porque de acuerdo al tipo de dato es el tipo de cuidado y seguridad que se le debe dar. El dato personal, que el root, si bien tiene que contar con cierta medida, no es igual que el dato de niños o adolescentes que son menores de edad. Por eso es tan importante el entender de que son exigencias no menores y no habla solo de la información de los clientes que tiene la empresa, sino también de la información que tiene a la interna, es decir, todo lo que es su personal. Porque tú puedes decir, no, yo no trabajo con adolescentes, no trabajo con menores de edad, pero bien, yo hoy día tengo una planilla, ¿cierto?, con mis funcionarios, los cuales hoy día tienen cargas y están inscritas y son menores de edad. Ellos caen en esa categoría y esa información debe ser tratada de una forma particular, con distintas medidas de seguridad. Otra exigencia, ¿cierto?, que incorpora la ley son los derechos ARCO, que básicamente son el conjunto de acciones a través de las cuales una persona ejerce control sobre sus datos. Es decir, son al final mis derechos como consumidor o usuario final o la persona a la cual yo estoy dando autorización de uso de mis datos, que hacen que mi información sea accesible. Los derechos son acceso, rectificación, oposición, cancelación y portabilidad. Como decía, son los derechos que tiene la persona que puede ejercer sobre sus datos. Eso es. El derecho de acceso es que yo puedo solicitar a la entidad, ¿cierto?, que tiene mis datos, la confirmación de por qué está usando mis datos, para qué los están siendo utilizados y con qué finalidad. La rectificación va asociado a lo que es la integridad del dato, que yo puedo pedir que mis datos sean actualizados, ¿cierto?, o que sean corregidos si no son correctos. Lo que es la oposición, yo puedo decidir que para ciertos datos estos sean tratados de forma distinta. Es decir, que si yo di mis datos, como da el ejemplo, si tú utilizas mis datos para poder generar mi estado de cuenta, no quiero que los uses para marca, ¿ya? Yo defino hacia qué quiero que tú utilices mi información. Bueno, la cancelación básicamente es la destrucción de la información. Yo no quiero que uses más mis datos, ¿ya? Ese es un derecho. Y por último, la portabilidad, que no es menor, que yo puedo exigir que me entreguen de una manera simple, legible y transportable toda la información que tienes mía en tus sistemas. Porque yo podría decir, yo quiero toda la información de mi AFP o de mi SAPRE, por ejemplo, o bancaria, a mi banco, en un pendrive. Y tienen un límite de tiempo, que no son más de, creo que no está bien definido, pero no debería ser más de 2 o 3 días, en los cuales yo me entregan la información de una forma en que yo puedo pasárselo, no sé, al nuevo banco donde voy a ir, a la nueva AFP y entregar toda esa data. Por eso no es simple. Hoy día vamos a tener que empezar a trabajar en la forma en que estamos trabajando esa información. Por otro lado, ¿cierto? Otra de las exigencias es que refuerza el derecho a la información por parte de los titulares de los datos. ¿Qué es esto? ¿Cierto? Se debe comunicar al titular las condiciones bajo las cuales se solicita la información. ¿Ya? Ya lo había mencionado. Incorpora un deber de informar registro base de datos. O sea,
hay un responsable que va a estar a cargo de los datos personales, ¿cierto? A través de un registro, una base de datos, no sé cómo se vaya a manejar. Y este ente, ¿cierto? Esta persona debe mantener a disposición permanente del público, de los titulares, ¿cierto?, las bases de datos que administra. Es decir, tiene que estar siempre disponible la información para la persona. Si alguien tiene mis datos, esta persona tiene que tener de alguna forma, ¿cierto?, a través de políticas, normas, procedimientos, esta información siempre disponible para que yo pueda acceder a ella. Como decía adelante, o recién, se asigna un responsable para el tratamiento de datos. Esto no es menor porque en caso de que haya incumplimiento, la persona que va a tener que dar respuesta o dar la cara, por decirlo de alguna forma, es esta persona, aparte de la empresa. O sea, se les castiga a los dos. Y por eso tiene responsabilidades no menores. Por ejemplo, los deberes que tiene: adoptar medidas de seguridad necesarias. O sea, que asegure la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia de los sistemas de tratamiento de datos. Debe mantener a disposición del público, ¿cierto?, cuál es la política que tiene para tratar los datos, bajo qué medios tecnológicos, ¿cierto?, se puede notificar a los titulares sus solicitudes, qué datos está tratando, cuáles son sus características, ¿cierto?, qué medidas de seguridad tiene para proteger estos datos, cómo me da a mí el confort de que mis datos están seguros. Y por otro lado, debe reportar cada una de las vulnerabilidades, ¿cierto?, que se van dando de seguridad. ¿A quién? A la Agencia de Protección de Datos Personales. ¿Por qué? Porque también se crea una agencia. Básicamente es un organismo público, autónomo, descentralizado, con personalidad jurídica, encargado de velar por el cumplimiento de la normativa. Básicamente tiene que hacer que la ley se cumpla. Esta entidad no existía, claro, así como el responsable tampoco, que básicamente es lo que se crea para poder interpretar y aplicar la ley, para poder fiscalizar el cumplimiento de estos principios, ¿cierto?, de los derechos y obligaciones de la ley, para también resolver las solicitudes y los reclamos de los titulares. Tiene que definir canales, ¿cierto?, para que yo pueda presentar una queja o denuncia frente a un mal uso o tratamiento de mis datos. Está también para investigar y determinar las infracciones, ¿cierto?, que puedan realizar estos responsables. También para adoptar medidas preventivas o correctivas. Muy importante, desarrollar programas de difusión y educación en relación al respecto de la protección del derecho de la vida privada. Y bueno, administra un registro nacional de cumplimiento y sanciones. ¿Por qué? Porque ya que tenemos una agencia también, y que va a estar preocupada del correcto cumplimiento, ¿cierto?, de esta nueva legislación, definimos multas y sanciones. Y aquí es cuando el tema se pone interesante. Se define un nuevo sistema escalonado de sanciones que implica multas de hasta 10.000 UTM, que si bien es fuerte y es alto, no es lo peor, ya que también podría disponer la suspensión de las operaciones y actividades de tratamiento de datos. Es decir, dependiendo del tipo de falta, ¿cierto?, va a ser la sanción, que puede ser monetaria, o yo te puedo incluso acotar el uso de ciertos datos por un periodo de tiempo X. Es decir, si tú incumpliste de una forma grave, yo te multo y por otro lado no te dejo ocupar los datos por lo menos, no sé, de un mínimo de un mes. No puedes usar esos datos. Si bien se puede ver crítico cuando yo soy una empresa de retail, ¿cierto?, o de marketing, en la cual voy a estar acotado a ocupar ese conjunto de datos, quizás porque no fueron todos, si lo vemos de una forma más simple, a la interna, si yo hice un mal uso de mi plantilla, ¿cierto?, de mi personal, de los datos de mi personal, ¿cierto?, de mis colaboradores, y se me multa con el no uso de esos datos por 30 días, implica que yo no voy a poder procesar planillas de remuneración ni ningún tipo de beneficio o actividad asociada a mis colaboradores. Y ahí allá es más complicado. Bueno, como decía, un sistema escalonado que parte de multas leves hasta gravísimas, y parten desde la multa leve, una amonestación escrita, ¿ya?, que van a ser las primeras, hasta 101 UTM. Que, por ejemplo, estos pasa por incumplir el deber de información y transparencia, es decir, ocupé datos sin avisarte que los tenía. Así de simple. Las sanciones graves, ¿cierto?, que van de los 101 a 1000 UTM, que es cuando ya, si bien tengo mis datos personales o privados, ¿cierto?, se vulnera la confidencialidad de esto.
Y aquí empezamos a tocar temas sensibles. ¿Dónde tengo mis datos? ¿Cómo los tengo protegidos? Porque una cosa es que por problemas internos se exponga esta información o alguien entre, ¿cierto? Y les exponga, que son las amenazas que comentábamos en un principio. Sanciones gravísimas que van de las 1001 de tema a las 10.000, ¿sí? Que ya básicamente esto es tratar datos personales de manera fraudulenta. Bueno, y medidas ya accesorias que van más allá de lo grave, que lo que mencionaba, que se pueden suspender operaciones asociadas al tratamiento de los datos personales que se tienen hasta por 30 días. Bueno, por otro lado, ¿cierto? También, al igual que existe este modelo de prevención para la ley 2393 de lavado activo y cohecho, ¿cierto? Se establece un modelo de prevención de infracciones. Es decir, se nos permite tener un modelo para prevenir este tipo de situaciones. El proyecto establece, ¿cierto?, que para los responsables de datos adopten mecanismos para prevenir, ¿cierto?, este tipo de infracciones y adoptar un modelo. Este modelo, ¿cierto?, va a ser certificado por la agencia y debe cumplir con un programa de cumplimiento, ¿cierto?, que reúna los requisitos que establece hoy día o va a establecer, digamos, la ley. Eso en términos de la ley de protección de datos. Como ustedes ven, son varios temas. La ley que hoy día tenemos tiene muchas falencias, por eso se está trabajando mucho en esto. Las nuevas modificaciones son muy fuertes, van a requerir mucho esfuerzo. Estamos hablando no solo de cumplir con el ente, sino estamos hablando de que nosotros tenemos que entender primero cuáles son los datos que estamos utilizando y por qué, cuáles son necesarios para nuestra operación y cuáles no. Eso implica un levantamiento de información. Por otro lado, ver cómo nosotros hoy día tenemos resguardada esa información para cumplir con la ley y no caer en la infracción. Y por otro lado es cuánto tiempo nosotros tenemos para poder cumplir con esta legislación cuando salga. Una vez que este proyecto de ley sea publicada, ¿cierto?, va a entrar en vigencia o va a empezar a correr las multas de una forma simple, ¿cierto?, entre 1 año y medio y 2 años, ¿ya? Ese es el tiempo que se va a dar. Ahora, sin embargo, las multas van a empezar a ser aplicables después de 1 año para los datos que vienen, para los datos nuevos que estamos ocupando. Todo lo que es stock nos van a dar un tiempo para organizar nuestras bases de datos, para armar nuestra información de 2 años. Pero las infracciones, hasta el momento lo que se ha dicho, es que van a partir después del primer año de que se ha publicado la ley. Entonces, nosotros hoy día tenemos la capacidad o sabemos cómo vamos a poder abordar todos estos desafíos que vienen. Eso es lo que tenemos que empezar a pensar y ver. Ahora, el título del webinar: ciberseguridad y la protección de ley de datos personales. Como bien mencioné en un principio, ¿cierto? La ciberseguridad son herramientas, políticas, son conceptos, salvaguardas, directrices, modelos de gestión, etcétera, ¿cierto? ¿Para qué? Para proteger nuestros activos. ¿En qué ambiente? En un ambiente digital, en un ciberentorno, ¿ya? ¿Y qué nos pide la ley? Proteger nuestros datos personales. Y hoy día, ¿cómo están esos datos personales? Hoy día los tenemos en bases de datos, sistemas, en nuestros computadores, en carpetas compartidas, en nuestras redes, ¿cierto? En los pendrive, en los discos duros, ¿cierto? En nuestros móviles, en la nube. El objetivo de esto, ¿cierto?, es ver cómo la ciberseguridad nos puede apoyar o nos da un camino, ¿cierto?, para poder cumplir con la legislación en base a las mejores prácticas que también ya mencioné. Y nos da alineamiento en qué debemos enfocarnos. Como hablaba en un principio, ¿cierto?, tenemos dentro de las exigencias los distintos principios de protección de datos. Y dentro de esto está el principio de calidad y seguridad, que habla de garantizar que los datos personales, ¿cierto?, sean exactos, completos, actuales, ¿ya? Y que cuenten con estándares de seguridad para que sean protegidos respecto al correcto tratamiento de datos o a la pérdida, filtración de información. En ese contexto, si yo me voy a lo que es ciberseguridad, al concepto y a los estándares que nosotros vimos, aquí yo puedo hablar dentro de la categoría, ¿cierto?, sí, de la categoría de lo que es la correcta administración de accesos a base de datos, sistemas, repositorios de información, etc. Y para esto, ¿cómo yo puedo abordarlo? A través de distintas actividades de control
¿cierto? O lineamientos corporativos, que es como una correcta configuración de los controles de acceso a los sistemas. Tan simple como usar usuario password o credenciales de acuerdo al tipo de información que yo voy a acceder. El uso de privilegios administrativos. No todos tenemos privilegios administrativos, tenemos perfiles de usuarios, ¿cierto? Para entrar acá a la información que nos corresponde. Yo voy seccionando, ¿cierto? En la forma en que voy entrando a ver la información. ¿Qué tipo de información es crítica? Y los privilegios administrativos son los que configuran todo este tipo de actividad. Quienes definen, o que tienen, quienes definen, bien digo, quiénes pueden entrar a ver qué. El correcto monitoreo, o de hecho, la ejecución de monitoreo y control de cuentas. Es decir, la creación de cuentas, la eliminación y la modificación de perfiles. Si va a ser necesario el uso de claves criptográficas. El control del acceso inalámbrico. Hoy día se ocupa mucho en la Wi-Fi, tenemos access point por todos lados, los tenemos monitoreados, cualquier persona puede llegar y conectarse a la red invitada está segmentada de la red interna. El uso de tecnología de protección y monitoreo, ya que hablamos de todo lo que nosotros pagamos por seguridad y que nos hacen dormir un poco más tranquilos. Los firewalls, los IDS, correladores de eventos, ¿cierto? Todo lo que es la inversión en antivirus, anti-malware, etc. Todo lo que es la configuración segura, el hardening, que hablaba yo de base de datos y sistema operativo. ¿Cuáles son mis estándares y políticas de seguridad base? Y obviamente la formación y concienciación, porque yo al tener todas estas definiciones, ¿cierto? O al aplicar todas estas prácticas o estándares, no sirven mucho si yo la gente con la cual está entrando al computador no tiene la conciencia de que podría estar corriendo algún riesgo al abrir un correo que no va dirigido a él o está declarado como spam, por ejemplo. Dentro de este concepto, ¿cierto? De principio de calidad y seguridad, aquí vemos cómo la ciberseguridad te da lineamiento, ¿cierto? Te da apoyo, te da información para poder abordar, ¿cierto? Una nueva exigencia que hoy día no se está pidiendo, pero vamos a tener que lograrlo. Por otro lado, tenemos el principio de transparencia de información, que dice que las políticas de tratamiento de datos deben estar permanentemente accesibles de manera precisa, clara, inequívoca y gratuita. Aquí, ¿cómo nos apoya ciberseguridad? A través de la definición, políticas, estándares, normas y procedimientos. Cuando yo hablaba de un gobierno corporativo que define estrategias, cierto alineamiento para mantener o generar un ambiente seguro a los usuarios, a esto me refería. Una política de clasificación de información. No toda la información es pública y no toda la información es privada, ¿cierto? Tenemos distintas categorías, las cuales nosotros deberíamos etiquetar y en base a esa etiqueta definir cómo vamos a proteger esa información. ¿Ya? Ahora, una vez que tengo estas categorías, yo tengo que tener un procedimiento, una metodología de gestión de activos de información, que lo que permite es hacer un levantamiento de cuáles son los activos y en base a una vez que los tengo identificados, saber dónde están, en qué repositorio está, tanto físico quizás también como papel, clasificarlo de acuerdo a la definición que di yo de clasificación y en base a esa clasificación darle una protección adecuada, si requiere un acceso más privilegiado, si requiere una contraseña, si requiere una doble autenticación, etc. Por lo mismo, para eso define cuáles van a ser mis controles de acceso lógico y físico. Credenciales, una chapa de seguridad, un acceso biométrico, mi data center, como va a estar recordado. Y por otro lado, ¿qué herramientas de seguridad voy a tener yo para darle mayor protección a esos activos y cómo yo las voy a estar monitoreando a través del tiempo? Hablábamos, ¿cierto?, de que la ley incorpora un deber de informar registros o bases de datos. Es decir, que la información que tengo yo hoy día y estoy utilizando, tratando, debe estar a disposición del público, de los titulares. Y por otro lado, dentro de los derechos ARCO, hablamos de que los datos deben estar disponibles cuando la persona lo requiera o requiere una copia de esto. Dentro de lo que es ciberseguridad, hablábamos también de resiliencia y continuidad. Es decir, ¿por qué resiliencia? Porque ante cualquier evento yo tengo que saber o tengo que estar preparado para poder yo seguir dando continuidad al negocio. Y por lo mismo, en base a esa continuidad, debo yo estar ahora considerando que los datos que hoy día estoy administrando y que son de carácter personal deben estar siempre disponibles. Entonces hoy día mi plan de contingencia de negocio que define mi estrategia de recuperación, mi plan de recuperación tecnológica que define los sistemas, debo enfocarlo también a los datos personales, ¿ya? Hoy día no es solo la operación, hoy día también tengo que tener siempre disponibles, ¿cierto?, los datos de titulares. Y de manera complementaria, ¿cierto?, obviamente, cuáles son mis políticas y procedimientos asociados a lo que es todo lo que son los procesos de respaldo y recuperación de datos.
Hablamos de que hay un responsable hoy día del tratamiento de datos, el cual tiene como obligación asegurar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia de los sistemas que tratan estos datos, ¿cierto? Y también debe reportar las vulneraciones a las medidas, ¿cierto?, de seguridad que hoy día existen o que tienen asociados esos datos. ¿A quién? A la Agencia de Protección de Datos. Para esto, tenemos, ya vendría a ser lo que se refiere a procedimientos de administración de eventos, que es, yo tengo que saber qué es lo que está pasando, cómo están siendo recordados, y tengo que saber, tener un registro de las distintas acciones que están ocurriendo. Tengo que tener un registro de los eventos de seguridad que están ocurriendo asociados a estos datos. Y aquí defino procedimientos de monitoreo continuo de logs, implemento herramientas, ¿cierto? Defino procesos de detección de eventos o de incidentes de seguridad, ¿cierto? Y veo la forma correcta de cómo ir administrándolos. Esos, básicamente, son la forma en que hoy día el concepto de ciberseguridad, a través de sus estándares o marcos de referencia, ¿cierto?, me proporciona herramientas para yo poder empezar a tomar las riendas de las medidas de seguridad que deben contar hoy día los datos personales que tengo yo como persona, ¿cierto?, que tengo yo como responsable. Ahora, ¿cuál es la estrategia y metodología? La mejor forma de abordar esto, ¿cierto?, una vez que entiendo cuál es la ley, ¿cierto?, y una vez que entiendo qué es lo que es ciberseguridad, para poder aplicarlo de una forma simple, ¿cierto?, o lógica, sería la siguiente. A través de estos pasos, primero tengo que tener un entendimiento de la estructura organizacional, o sea, quién soy yo y cuáles son mis principales procesos de negocio, ¿cierto?, qué es lo que yo utilizo. Segundo, si es que existen, tengo que identificar las políticas y procedimientos que hoy día están diseñados para el tratamiento de la información. La mayoría de las empresas chicas o pequeñas, digamos, no han enfocado mucho esfuerzo en este tema. Entonces, generalmente puede que no encuentre cosas acá, y si no, que no encuentre prácticas o estándares, cierta forma de trabajar, asociado a lo que hoy día es ciberseguridad. Posteriormente, una vez que tengo ese conocimiento y sé más o menos dónde yo estoy parado, hago el levantamiento de mis activos de información, que es decir, hago área por área, gerencia por gerencia, empiezo a ver cuáles son los procesos de negocio en los cuales se pueden estar utilizando datos personales, ¿cierto?, que estén asociados a lo que implica la ley. Entonces, hago un levantamiento de activos, de datos personales, de acuerdo a lo que dice la ley, que eran los datos sensibles, de esos biométricos, los de salud, los económicos. Una vez que tengo este levantamiento, identifico los riesgos asociados al cumplimiento, es decir, ya, tengo toda esta información, la mitad está recordada, la otra mitad no estoy cumpliendo con esto. Cuando me doy cuenta de cuáles son las brechas que tengo, ¿cierto?, empiezo a abordar los controles o mecanismos de seguridad, de resguardo, de privacidad de esos datos, o de disponibilidad. Y aquí es cuando yo tomo los marcos de referencia que mencionaba, que son con el NIS o el SIS. Con el SIS nosotros estamos cubiertos. El NIS nos lleva un poco más allá hacia las mejores prácticas. Pero ya con esto nosotros podemos evaluar qué tan segura está nuestra información, y de esa forma identificar las principales brechas o riesgos, ¿cierto?, para poder empezar a realizar la mitigación de los mismos y llevar el cumplimiento de la legislación, ¿ya? Y en forma gráfica, lo que acabo de mencionar vendría a ser esto. Partimos con un análisis, ¿cierto?, de lo que es el negocio, su contexto, estructura, procesos, personas, la identificación de políticas, normativas, procedimientos, el levantamiento de activos asociado a lo que es el paraguas de la ley, evaluación de controles de acuerdo a los marcos de referencia NIS y SIS, y posteriormente me entregan las brechas, ¿cierto?, el camino a seguir básicamente con las actividades que yo tengo que empezar a realizar para dar cumplimiento a la ley y mantenerme en un ambiente seguro en este ciberentorno. Eso básicamente. Y con esto espero haber dado mayor información o herramientas, ¿cierto?, para ver hoy día cómo empezar a abordar este tema. El webinar estuvo enfocado básicamente a lo que habla la nueva ley, ¿cierto?, que yo encuentro que es lo importante. Siempre nosotros podemos tener datos sensibles en nuestra empresa, pero hoy día va a haber un ente que nos va a pedir explicaciones y nos va a multar si no estamos haciendo las cosas bien. Ya hoy día, después de esto, podemos saber cuáles son las exigencias que tenemos que ir, hacia dónde tenemos que apuntar, y también tenemos claro ya, o un poco más claro, o tenemos ya conocimientos de que existen estándares y herramientas que nos ayudan a conseguir este objetivo. Eso básicamente. Espero haya sido de su agrado y le doy el paso a Sebastián ahora.
Muchas gracias, Carlos, por esta interesante presentación. Y como dije al principio, llegan algunas preguntas para ti, a ver si podemos resolverlas ahora, ¿ya? Perfecto. Entonces preguntan, los documentos y expedientes generados en el desarrollo de las actividades propias de la institución, ¿estos están contenidos dentro de los activos de información y deben ser levantados al inicio del proyecto de ciberseguridad? Cuando nosotros hacemos el levantamiento de activos, sí, tenemos que hacer un barrido de todo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo que encontrar los repositorios o los focos o los puntos donde podría haber un dato que sea categorizado dentro de lo que establece la ley. Así que sí, la respuesta es sí. Ahora, sí tiene que estar pensado en lo que hoy día habla la ley, ¿cierto? Que son datos personales, un root, una dirección, un correo electrónico, un número de teléfono, ¿ya? El levantamiento debe hacerse, como hablaba en un principio, los datos de personal, las planillas de personal constituyen un dato personal, privado. No sé si con eso podría contestar la pregunta. Perfecto, espero que sí. Otra pregunta que llega es, ¿la ciberseguridad aplicada a una organización depende del nivel de sus operaciones? Sí, claro. Mientras mayor sea la tecnología que yo hoy día estoy utilizando, o mayor sea la dependencia tecnológica, son las medidas de ciberseguridad que yo voy a tener que empezar a aplicar. Pensemos que antes no existía Internet. Por ende, antes no existían herramientas de seguridad. Y mientras más conexión yo tenga al mundo a través de este ciberentorno, ¿cierto?, más expuesto yo estoy. A medida que más crezco yo como empresa, más voy a invertir en tecnología. Ese es un camino que sí o sí tengo que yo tomar. No es una opción. Si yo quiero crecer, tengo que crecer en tecnología. Y el crecer en tecnología significa estar más expuesto. Ahora, ¿es necesario invertir mucho o gastar mucho en ciberseguridad? No es tan así. Por eso hay que tener el enfoque adecuado y por eso estos estándares que yo mencionaba en un principio o dentro de la presentación me ayudan un poco a dirigir de mejor forma dónde yo debo enfocar esos esfuerzos o esas inversiones. El CIS es un muy buena guía, digamos, para decir, mira, estos son los 20 puntos en que tienes que enfocarte y por lo menos tratar de abordar y te da distintos niveles de implementación que te pueden dar una especie de confort de seguridad. Perfecto. Y bueno, una pregunta que sigue de esa es respecto a si todas las organizaciones deberían o deben aplicar políticas de ciberseguridad. Yo creo que preguntando sí, independiente del tamaño. Mira, como te decía, si tú no usas Internet y no tienes sistemas, no tiene sentido. Ahora, ninguna empresa está en ese contexto hoy en día. El ser muy estricto, formalizando políticas, procedimientos, normas, desgastándose mucho en eso, tampoco es la idea. Va muy de la mano con el tamaño de la empresa. Uno tiene que ser, no es llegar y contratar un consultor. Mucha gente vende esto hoy en día porque está muy de moda, sobre todo por lo que es transformación digital. Es como que no, todos tenemos que tener herramientas caras, muchos cursos, mucha norma. No, depende, la idea es ser lo más aplicable y ad hoc posible. O sea, yo con una política simple, en la cual mi gente la entienda, yo puedo lograr mucho, en vez de invertir, no sé, en un firewall, en un Cisco, un Fortinet. No lo amerita. Hay que ser bien consciente en la forma en que nosotros estamos abordando este tema. Yo he ido a varias charlas, ¿cierto?, de distintos expositores y la conclusión es la misma. O sea, no gano nada con tener muchas herramientas, sino parto por un tema de cultura organizacional. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es eso, generar la conciencia. El miedo es una forma de generarla. El darse cuenta de la exposición que existe y los riesgos a los cuales se está expuesto y los casos reales que hoy día han habido, ¿ya? Y en base a eso uno puede empezar a trabajar. Así que, sí, depende del tamaño. Llenarse de mucha documentación no sirve, ¿sí? Pero sí hay cosas importantes que tenemos que abordar, que es qué información estamos tratando, si dentro de esa información amerita generar distintos tipos de acceso, que va a ser sí o sí, cómo yo clasifico esa información y cómo yo la protejo. Con eso yo ya puedo empezar a trabajar. Dentro de toda la información que manejo hay información confidencial, importante, interna o pública. Y en base a eso, yo voy a saber cuál tengo que proteger y cuál no, y cómo. Y ahí voy a dirigir mis esfuerzos de inversión en seguridad. Perfecto. Una última pregunta, más bien como normativas, cómo debería ser, y preguntan quién debería formar parte de esta agencia de protección de datos personales. Solo acotar que ya se definió que el Consejo para la Transparencia va a ser el llamado
a tomar este rol de fiscalizador en materia de protección de datos personales. Ahora, eso fue, al parecer, por la información que maneja, un tema económico, que no había mucho presupuesto para crear una agencia nueva, entonces ya, por el parecer, quién va a formar parte o que debería formar parte de esta agencia ya está un poco definido. Pero, sin embargo, quizás sería bueno obtener una respuesta tuya respecto quizás el perfil de profesionales que debería formar parte de alguna división de esta agencia que debería hacerse cargo de esto. Mira, o sea, obviamente esto es la agencia, como mencionaba, debe velar por el cumplimiento legal, ¿cierto? Yo creo que debe estar compuesto por, o sea, obviamente un equipo de abogados, ¿cierto? Pero también tiene que haber expertos en ciberseguridad, pero más que nada en ciberseguridad, en seguridad de la información. Es decir, hoy día a lo que apunta esto es que yo tengo que saber qué información es sensible y qué no. Y dentro de esa información sensible, más que nada sensible, yo tengo que identificar la información que está asociada a los datos personales, datos privados, datos de personas. Entonces, debe ser gente con conocimiento sobre la información, deben ser expertos en ciberseguridad, porque yo voy a ir a diagnosticarte, o sea, yo voy a ir a revisarte en un momento. Tú me dices, no, mire, yo tengo toda mi información acá clasificada, la tengo en base de datos, en mis sistemas, y yo la tengo acá pública. Y yo voy a ir a ver si eso es verdad. O sea, como hablábamos de que va a haber un modelo de prevención que puede ser certificable, la agencia va a ir a verificar si en verdad tú hoy día cuentas con esas medidas de seguridad adecuadas. O sea, yo voy a ir a ver, primero, muéstrame tu levantamiento de activos, ¿ya? Voy a confiar en que tu levantamiento de activos aborda todo. Y a eso yo voy a ir a revisar. Ahora, si yo me encuentro con algo, o si por algún otro canal llega una denuncia asociada de de datos que tú no tenías dentro de ese paraguas, ya empiezan las sanciones. Pero sí, tiene que ser experto en ciberseguridad, que puedan analizar los datos, que puedan hacer correlación de eventos, que lleguen no a hacer un ethical hacking, quizás, pero, o quizás sí, pero que me den cierto confort de que lo que estás haciendo tú hoy día para resguardar la información de las personas es la correcta. O sea, ese debería ser el perfil, según yo. Aparte del tema legal, que ya las sanciones, el cumplimiento, que es lo interpretable, aquí hay datos que son súper claros, que tú manejas datos privados y tienes que mantenerlos seguros, ¿ya? Y en eso no hay mucho donde moverse. Perfecto, muchas gracias. Oye, muchas gracias, Carlos, de nuevo por esta presentación, que fue muy interesante. Y bueno, quiero aprovechar de invitar a la gente a dos cursos que está haciendo la Universidad de Concepción, en la cual Carlos es también profesor. Uno es el diploma en auditoría forense, el cual comienza en junio, así que los quiero invitar a preguntar por él, a los correos de contacto que publiqué hace poco. Y el segundo es un curso más corto, que es el curso de compliance y protección de datos personales, que también aquí en ese curso presento yo y Carlos. He ido a revisar muchos temas de data governance, protección de datos personales, ciberseguridad y otros. Y tenemos una expositora que es de la experta de ciberseguridad de Corfo, entonces lo invito a preguntar e inscribirse. Y nada, mira, muchas gracias de nuevo por su tiempo. Creo que estamos en la hora. Entonces quiero despedirme y muchas gracias por asistir. Espero que hayan disfrutado y anunciar que este video de la conferencia va a estar publicado en una página. Enviaremos a los asistentes el link para que puedan ver el video nuevamente y haremos llegar a los inscritos la PPT de esta presentación. Así que muchas gracias, Carlos, por tu tiempo. Perdón, hay una pregunta más. Deja ver si puedo responder esta pregunta, Carlos. El responsable de la protección de datos personales de la organización, ¿qué perfil debe tener y qué nivel de organización a qué nivel de la organización debería pertenecer? Como ejemplo, auditor, jurídica u otra. A ver, sí, mira, el responsable, como mencionaba, era, de alguna forma, va a ser el culpable cuando se llegue a alguna infracción o incumplimiento de la ley. Debe tener las capacidades técnicas, ¿cierto? Y legales, primero para entender e interpretar la ley, y segundo para poder darle resguardo a los datos. O sea, tiene que tener ese perfil. O sea, es la persona que va a estar responsable del correcto acceso, ¿cierto? De la mantención y resguardo. Podría ser un oficial de seguridad, ¿cierto? Hoy día el oficial de seguridad en una empresa, ¿qué es lo que hace? Hace el levantamiento de activos, genera las medidas de protección, define política y normas. Podría estar dentro de su paraguas, ¿ya? Yo lo veo más hacia ese perfil, porque en base a mi experiencia, hay que tener un conocimiento de la empresa transversal, para saber qué datos pasan, qué datos entran y qué datos se van.
Y junto a ese conocimiento, tú tienes que saber muy bien, tienes que tener, saber de compliance, cuáles son las mejores prácticas, cuáles son los estándares internacionales, ¿cierto? Y cuál es la legislación vigente. Entonces yo creo que es un híbrido entre un oficial de seguridad y puede ser un auditor de compliance o un auditor de ciberseguridad. Pero alguien muy técnico con solo esa parte no te sirve. Tienes que tener la visión de normativa, de política, de definiciones, de gobierno también. Ese es como el perfil. Un perfil un poco más completo, siempre enfocado en este subconjunto de datos. No son todos los datos, son los datos privados de personas, ¿sí? Pero debe tener esa visión. Yo lo veo más hacia un oficial de seguridad con características técnicas fuertes, algo así. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Carlos, nuevamente, y gracias a todos los que asistieron. Repito, este video está disponible para ustedes, en la presentación también, y lo dejo invitado al curso de Compliance y Protección de Datos Personales y también al Diploma de Teoría Forense de la UD Conce. En el Diploma de Teoría Forense vamos a tocar este tema y muchos otros temas más amplios, como auditoría económica, auditoría forense, etc. Así que pregunten por ella. Y recordar que las clases son virtuales en vivo, producto de la contingencia. Entonces, nada, los dejo invitados. Así que muchas gracias por asistir nuevamente y que tengan un muy buen día. Chao, Carlos. Ok, chao, muchas gracias.